Shabbat Shalom para todos. Entonces tenemos nosotros aquí, ya empezamos nuevos las Parashot y pues obviamente este es un Shabbat. Siempre se nos dicen que hay que estar alegres, que estar felices, hay que estar contentos. Pero es un Shabbat obviamente que estamos nosotros dolidos, ¿no? Dolidos porque ya hace 8 días pasó lo que pasó y luego nosotros que esto está llegando a, digamos, a proporciones inimaginables, ¿sí? Pueden llegar. Entonces, tenemos la esperanza de que, bueno, todo esto se solucione pronto, ¿sí? Eh, Hay una alerta a nivel mundial y ustedes ya creo que saben, el antisemitismo se levanta y cuando se levanta el antisemitismo, todos los judíos tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De no mostrar lo que somos, eh, y pues siempre actuar con mucha cautela. Entonces, sin embargo, bueno, es Shabbat, hay que seguir adelante, la vida sigue, hay que seguir adelante y tenemos que, obviamente, todo ponerlo en manos del Eterno, que Él es el que dirige, el que existe y dirige todo lo que existe. Creemos, ¿verdad?, en la misericordia divina y creemos que pues todo esto caramba, mm, va a tener un mejor final, sí, un mejor final. Bien, para Berechit, en el principio, para Berechit, que va de Génesis capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 8. ¿Sí? Y tenemos nosotros la sidra para este día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, lo he titulado El hombre y sus dos componentes. Así he titulado el tema o la charla o la enseñanza que vamos a tener esta mañana. Y como manera de introducción, vemos nosotros aquí que las escrituras nos narran la creación del hombre, ¿sí? La creación del hombre, además de todo lo creado, pues está hablando acerca de la creación del hombre y allí yo quiero que nos enfoquemos porque creo que tenemos que mirar mucho a nosotros, ¿sí? Y esto obviamente señala, ¿no? La dirección en la que debemos enfocar nuestras vidas y llegar a esa completa realización, ¿sí? De nuestra existencia en este tiempo presente, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar esos componentes de que está compuesto, ¿verdad?, el ser humano y enfocarnos allí, enfocarnos en eso para poder tener esa completitud, ¿sí?, que se espera de nosotros en este tiempo presente. Entonces, vamos al relato allí en Berechit. Sí, entonces vamos a hacer la verajá antes de leer estos textos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemivotav v'sivono al divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén, amén. Dice Berechit, capítulo 1, versos 26 y 27. Y voy a también a leer Berechit 2:7. Dice, y dijo el Eterno, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y dice Berechit 2:7, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces, pues ahí hay algunas palabras y frases que son muy importantes, ¿verdad? Que podamos entender según nuestros sabios, ¿sí? Y allí encontramos unos versos que dice, hagamos, y esto está pues obviamente en plural, y entonces cualquiera dice, bueno, ¿cómo así? Eh, que hagamos, o sea, hay alguien más allí, o alguien más allí, ¿verdad? En la creación del hombre. Si nosotros nos remitimos al Midrash, el Midrash nos va a decir que hubo, por decir así, una corte de ángeles que acompañó al Eterno en ese momento, que él decide crear al hombre, y entonces él consulta a esa corte si se hace o no, pero entonces ellos pueden ver, ¿verdad?, lo que va a pasar con el hombre, ¿sí? O sea, el Eterno les muestra lo que puede pasar con el hombre, y ellos dicen, no, o sea, no lo creas, o sea, no lo hagas, porque mira lo que sucede, mira lo que va a pasar en el futuro,
¿sí? Cómo el hombre va a acabar con la creación, cómo el hombre va a dañar, ¿sí? Y todo lo que tú has hecho. Y entonces dice allí que el Eterno, en cierta manera, los quitó, ¿sí? De allí, los apartó de allí, ¿sí? Y se trajo otra corte de ángeles y les consultó lo mismo. Y ellos vieron lo que iba a pasar con el hombre y dijeron, no, no lo hagas, porque mira, van a destruir tu creación y todo. Entonces también el Eterno allí los apartó. Y trajo una tercera corte y entonces allí les consultó y los ángeles dijo, pero ¿qué más podemos? O sea, no podemos decirte nada porque vas a hacer lo mismo que hiciste con la primera y la segunda corte de ángeles que estuvieron aquí contigo, ¿sí? Entonces, pues, haz tu voluntad, ¿sí? Haz tu voluntad. Y entonces fue allí cuando el Eterno decidió crear al hombre, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla el Midrash, eso es lo que nosotros entendemos. Él es uno y único, allí no había nadie con él, ¿verdad? O sea, no podemos decir que había otras personas perdón, otros dioses con él, ¿verdad? Como se suele decir en ciertas religiones tradicionales y todo, ¿verdad? Que cuando dice hagamos, entonces ahí existían otros dioses con él, sí, haciendo todo, entonces no. ¿Mm? Eh, él es uno, él es único, es nuestra proclama siempre. Y pues esto nos enseña a nosotros que por más que querramos nosotros tomar nuestras decisiones, siempre es bueno consultar. O sea, aquí es bueno consultar siempre cualquier decisión. Obviamente hay decisiones que no son necesarias consultar porque sabemos que son obvias, ¿verdad? Pero hay otras que son muy, pero muy importantes, muy trascendentes. Y entonces tenemos que consultar. Antes de tomar decisiones, tenemos que consultar cuando pueden no solamente afectar la vida de uno, sino afectar la vida de todos los que nos rodean. Entonces es importante consultar con gente experimentada, gente sabia, ¿sí? Y esto es lo que nos muestra aquí, ¿verdad? El Eterno, ¿sí? Es como una especie de esa, podríamos decir, no, bueno, algo así como humildad, ¿sí? Aunque es mucho más que eso, ¿sí? Del Eterno, al tratar como de consultar con los ángeles, ¿verdad? Si se iba a crear al hombre o no. Pero esto es lo que nos enseña, ¿no? Nos enseña aquí la parte de el Midrash. Otra parte o otra frase allí que es nuestra imagen, hagámoslo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces, ya nosotros entendemos que Él no tiene forma, que Él es Rúa, Él es espíritu, por lo tanto, aquí se está hablando acerca de sus midot o sus cualidades y capacidades, ¿sí? Se está hablando de sus cualidades y capacidades. Entonces, le está dando al ser humano sus cualidades, de sus midot, ¿verdad? Y de sus capacidades también, ¿sí? Entonces, así como el Padre bondadoso, misericordioso, bueno, es compasivo, amoroso, etcétera, etcétera, así también el hombre tiene esas cualidades. Todo hombre tiene esas cualidades. Y también capacidades. O sea, así como el creador ha sido creador, el hombre también puede crear. ¿Sí? Y eso nosotros lo entendemos muy bien. Podemos crear vida, podemos crear nuevos seres humanos, ¿sí? Y podemos crear a través de las palabras, así como el Eterno también creó todo y sigue creando. Entonces, nos dio también esas capacidades. Entonces, en ese sentido, somos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y entre esas también entra el hecho de poder hablar, el poder oír, poder comunicarse uno con los demás. Entonces, eso entra también dentro de esa imagen y semejanza, ¿verdad? La forma de razonar, por ejemplo, de pensar. Sí, todo eso viene del creador hacia el hombre. Y ah, allí en el capítulo 2 verso 7 que leímos, dice, del polvo de la tierra, ¿sí? Sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, aquí tenemos las dos características de que fue hecho el ser humano, ¿sí? Entonces, tanto de la tierra, podemos decir, como del cielo, ¿sí? O sea, tiene digamos, elementos de la tierra y también tiene, ¿verdad? Allí elementos del cielo, ¿sí? Podríamos usar esos términos, ¿sí? Entonces, por eso, cuando el hombre, el ser humano, ¿verdad? O el hombre ha investigado y ha analizado, ¿verdad?
biológicamente, químicamente al hombre, se da cuenta que el hombre tiene sustancias de la tierra, ¿sí? Entonces allí se comprueba de que verdaderamente procedemos de la tierra, ¿sí? Hay minerales, ¿verdad? Hay cosas que son de la tierra y que el hombre está compuesta de ellas, ¿sí? Eh, cuando dice allí que sopló en su nariz aliento de vida, entonces entendemos nosotros que es aquello que es eterno, el alma, ¿sí? El alma viviente, el alma, ¿verdad? Que tiene ese uso de razón, ese uso cognitivo, ¿sí? Entonces, es hecho de esos dos elementos, tanto tierra y cielo, de tierra y cielo, ¿sí? Podríamos decir, ¿sí? De tierra y cielo, ¿sí? Tiene esas dos características entonces de ser el ser humano. Ahora, si bien el hombre debe descubrirse en su medio y hábitat y experimentar por qué depende de la madre tierra, también tiene el componente que lo eleva y lo conecta a lo trascendente, que es su espíritu, ¿sí? Que es su espíritu, lo que le fue insuflado, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos con esto? Entendemos que obviamente cuando el hombre nace o es puesto en esta madre tierra, el hombre tiene que redescubrir, de verdad, y tiene que, que ver cómo es, ¿verdad?, dentro de este hábitat, ¿no? Y cómo es su hábitat aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la parte física, ¿sí? Tenemos la parte física, ¿verdad?, que nos conecta a esta madre tierra, ¿sí? La madre tierra porque ella nos dio parte de ella, ¿sí? Y estamos compuestos de parte de ella. Entonces, allí es cuando el ser humano empieza a, cuando empieza la vida, empieza a tener contacto con lo físico, ¿sí? Con lo que tiene a la mano, lo físico, y con los demás congéneres, ¿sí? Los demás seres humanos. Entonces, aquí cuando el hombre empieza a experimentar, a ver, a probar, ¿verdad? A conocer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces tiene ese contacto con esa madre tierra. Y depende de esa madre tierra, porque obviamente tenemos nosotros que ella es la que nos proporciona todo el alimento, ¿sí? El alimento, ¿sí? Para nutrir nuestros cuerpos, ¿sí? El agua, frutas, los cereales, ¿verdad? Los animales, etcétera, ¿sí? Todo lo que hay en la tierra, ¿verdad? Para nuestro sustento, ¿sí? Las semillas, los árboles, etcétera, las plantas, ¿sí? Todo eso nos sirve para nuestro sustento. Entonces entendemos allí, ¿verdad? Que el hombre por ser creado de la tierra, ¿sí? Entonces también tiene que tener allí esa unión, ese contacto. Y sin ella, pues obviamente el hombre no puede existir, no puede vivir. No se ha encontrado aquí, ¿verdad? O el hombre, el ser humano no ha encontrado con esa exploración espacial, no ha encontrado otro planeta donde se pueda habitar. Sí, que tenga todas estas características, donde haya oxígeno, donde se pueda respirar, ¿sí? Donde haya agua, ¿sí? Donde haya vida, vegetación, sino este. Entonces, el hombre tiene que, obviamente, vive del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, de allí la importancia de cuidar nuestro hábitat, de cuidar nuestra naturaleza y todo. Entonces, esa es la parte de la Tierra y por eso Adán, ¿verdad? Se le puso Adán, el nombre de él, y viene de Adama. Adama es tierra, ¿sí? Adama en hebreo significa tierra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque fue creado de la tierra, ¿no? Fue creado de ese polvo de la tierra. Ustedes saben que cuando la persona ya fallece, entonces lo más viable es enterrarlo, ¿sí? Enterrar a la persona para que él vuelva otra vez a la tierra, ¿sí? Que fue la parte que le dio la forma física, ¿sí? La parte material. Entonces, por eso se entierra a la persona para que ella se descomponga y vuelva a ser parte del polvo de la tierra, ¿sí? Muy bien. Eh, la parte del otro componente, ¿verdad? Que es la parte espiritual, que es el componente que lo eleva o lo conecta con lo trascendente, ¿sí? Con lo trascendente. Entonces, eso es el espíritu que le fue insuflado, ¿sí? Entonces, eso lo conecta con lo trascendente, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que hay que trascender. Ya más adelante vamos a ver bien algo de eso, ¿sí? Pero entonces quiero hacer esta pregunta. ¿Qué debe
o en qué debe enfocar su existencia el ser humano, qué debe enfocar su existencia, ¿sí? Entonces, aquí dos puntos importantes. Y uno es su elevación espiritual, ¿sí? Eso es su elevación espiritual. Y dos, en la elevación de todo lo físico y material. En eso debe enfocar su existencia. Uno, en su elevación espiritual, esto nos habla de contacto con lo trascendental, o sea, lo trascendente, el creador, ¿sí? Y la elevación de todo lo físico y material. Entonces, todo lo que se nos da, todo lo que se nos puso en nuestras manos, elevarlo también, ¿sí? Elevarlo, ¿verdad? Conforme a la voluntad del creador, ¿sí? Él es el creador de todo, creador de todo. Entonces, por lo tanto, tenemos que elevar todo a la forma como Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿sí? Entonces, verán ustedes, por ejemplo, en la cadena de esa elevación, se darán cuenta ustedes que, por ejemplo, las plantas están allí y las plantas se elevan cuando el animal las come, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que el animal podemos decir que es un ser que es un alma viviente, pero no razonable, ¿sí? Pero tiene un alma. Pues, él tiene un alma porque le da vida, ¿sí? Él se mueve, tiene instinto, tiene todo esto, ¿sí? Algunos hablan, pero no porque tengan esa capacidad de comunicarse en verdad con el ser humano, así como hacemos los seres humanos. Entonces, cuando come la planta, está elevando la planta a su condición, ¿sí? A su condición animal, ¿sí? Cuando nosotros comemos o bien la planta o bien el animal, ¿sí? El animal limpio, kosher, entonces estamos elevándolo a la condición humana. ¿Sí ve? O sea, es algo que es como una cadena, ¿no? Entonces, la planta se eleva si es consumida por el animal. Y si es consumida por el hombre, también se eleva a la condición, pues, o al nivel, podemos decir, en términos así, como para que podamos entender en términos humanos, se eleva también o bien la planta o bien el animal a ese nivel humano. O sea, estamos elevando eso que el creador nos ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, para nuestra manutención, estamos elevando a nuestra condición, ¿sí? O a nuestro nivel. Eh, Hay que ver entonces lo que nos dice la sabiduría de los emisarios, ¿sí? De nuestro Santo Maestro, eh, cómo manejan esto, porque ellos hablan acerca de esto, ¿sí? De estas cosas, de la parte terrenal, de la parte celestial, de la parte animal, de la parte humana, etcétera, ¿sí? Hablan acerca también de cómo vamos a trascender nosotros, cómo podemos trascender, ¿sí? Y vamos a ver allí lo que nos dice el Rabshah, Rabino Saúl de Tarso, ¿verdad? Allí en la carta que dirige a la comunidad de Corinto, ¿sí? Y más específicamente vamos a estar mirando primera al Corintios capítulo 15, versos 45 al 48, ¿sí? Entonces vamos a ver allí lo que nos habla. Esto es muy interesante, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente y el último Adán, espíritu que da vida. Bueno, aquí hay que entender algo muy interesante, ¿verdad? Que nos empieza aquí a revelar el Rabshah. Dice, fue hecho alma viviente. ¿Qué significa eso? Alma viviente significa que puede crear más almas vivientes, ¿sí? Almas vivientes con uso de razón, con inteligencia, con las mismas cualidades, ¿verdad? Que el Eterno les dio, ¿sí? Entonces podemos crear nuevos seres humanos, ¿sí? Con esas mismas midot que el Eterno nos dotó, nos dio, con esas mismas cualidades, ¿sí? Con ese potencial creativo, ¿sí? Entonces, es un Adán alma viviente que puede reproducirse. Por eso el Eterno les dijo a ellos, ¿sí? Fructificad, multiplíquese, ¿sí? Entonces, tiene esa capacidad, ¿sí? Pero entonces aquí sí, y el último Adán, ¿quién es el último Adán? ¿Cuál es el último Adán? Ya nosotros entendemos que es el Mesías, que es Yeshua, ¿no? Y dice, ese espíritu que da vida. Entonces, cuando ahí dice que ese espíritu que da vida, es que él da la capacidad a través de la Ruach HaKodesh, ¿verdad? De trascender, de tener entonces, ¿qué? Vida eterna,
¿sí? Es espíritu que da vida, pero ¿qué clase de vida? Vida eterna, no la vida humana que tiene un término, ¿verdad? Cada uno tiene un tiempo de caducidad, ¿sí? Sino que este último Adán, que es el Mesías, va a dar vida, pero esa vida eterna, ¿sí? Entonces, por eso dice allí que es espíritu que da vida. Dice el Pasuk 46, perdón, sí, el Pasuk 46, versículo 46, dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Entonces, como yo les decía, el hombre nace y lo mismo que lo primero que encuentra es este mundo, su hábitat, este planeta Tierra, ¿sí? Entonces, tiene que obviamente experimentar, conocer, ¿verdad? Saber, sustraer de él, ¿verdad? Su alimento, sus nutrientes, ¿verdad? La vida que da todo lo que el Eterno ha provisto para nuestra manutención, etcétera. Entonces, tiene que tener contacto físico con sus congéneres, ¿verdad? Con sus demás, con tu padre, con su hermano, con sus familiares, ¿verdad? Con sus amigos. O sea, tiene que experimentar, ¿verdad? Ese contacto aquí, ¿verdad? Dentro de esta tierra, ¿sí? Con todo lo físico y con todo lo material. Entonces, por eso allí se habla de que el primer hombre es de la tierra, es terrenal, ¿sí? ¿Por qué fue sacado de la tierra? Entonces, por lo tanto, al estar en este hábitat, tiene que experimentar, ¿sí? Pero entonces, cuando digo experimentar, quiere decir experimentar en la mejor forma posible, ¿no? Experimentar de acuerdo a la voluntad divina, ¿no? Sí, no que se llega a una laxitud y entonces, bueno, comamos, bebamos, sí, porque mañana vamos a morir. No, 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 no se trata de eso, sino de experimentar, conocer, saber, ¿verdad? ¿Cómo quiere el Eterno que yo trate esta naturaleza? ¿Cómo quiere el Eterno que yo trate con la parte física, con la parte de la tierra, con la parte, ¿verdad? Material. ¿Cómo quiere el Eterno que yo trate con ella? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo quiere que yo cuide de este hábitat? Entonces, todo eso entra dentro de ese hombre natural, de ese hombre terrenal, de ese hombre que es de la tierra. Y dice aquí que el segundo hombre es del cielo. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, entonces ya nosotros sabemos. ¿Quién? Yeshua. Yeshua, obviamente, ¿sí? Es del cielo y es el que nos conecta con esa vida eterna y trascendente, ¿sí? Ya sabemos nosotros que el segundo Adán es Yeshua, entonces por eso se está hablando aquí en estos términos. Dice, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Entonces, ustedes se dan cuenta y a lo largo de la existencia, pero se han dado cuenta que hay personas que son terrenales totalmente, o sea, son materialistas totalmente, sí, o sea, son entregados al materialismo, entregados, ¿verdad?, a la parte física y bueno, total, total, sí. Entonces, aquí es como si estuviera diciendo, hay gente que es muy natural, terrenal, y hay otros que son muy espirituales, ¿sí? En otra parte, por allá también nos dice que está terrenal, animal, diabólico, sí. Entonces, sí, porque llegan hasta el punto de hacer cosas descabelladas, ¿sí? Y el espiritual, obviamente, el que tiene esa conexión con lo trascendente, conexión, ¿verdad? Allí con lo espiritual. Entonces, por eso él dice allí, como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así también son los celestiales, ¿sí? Entonces, ahí hay como dos características, ¿sí? Del ser humano. Hay unos que son celestiales y otros que son terrenales, más dados a lo terrenal y otros más dados a lo espiritual, ¿sí? O podríamos también decir que el hombre obviamente tiene esas dos fases o esas dos transiciones. Sí, claro, primero, ¿verdad? Es terrenal y después, obviamente, se eleva a lo espiritual. Podemos también aplicar, ¿verdad? Allí ese texto de esa manera. Y el 41 dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oh, interesante esto. Entonces, somos naturales, ¿verdad? Somos hechos de carne, de huesos, ¿verdad? Del producto de la tierra. Entonces, obviamente hay cosas naturales que tenemos que hacer aquí, hay que trabajar, hay que arar la tierra, hay que comer, hay que dormir, hay que descansar, etcétera. Son cosas muy del ser humano. Sí, son cosas muy del ser humano y eso es natural, ¿verdad? Sí, anormal sería, ¿verdad? Que una persona, por ejemplo, no durmiera. Anormal sería que una persona viviera sin comer.
Anormal sería que una persona, ¿verdad?, ni se bañara, ¿sí? O sea, pero esas son cosas, ¿verdad?, que traen la imagen del hombre terrenal. El hombre terrenal tiene esa imagen y tiene esas, podríamos decir, ah, esas acciones, ¿verdad? Tiene que llevar a cabo, realizar esas acciones naturales, ¿sí? De supervivencia, ¿sí? De comer, dormir, trabajar, en fin, reproducirse, etcétera, ¿sí? Entonces, es la imagen del hombre terrenal. El hombre terrenal fue hecho con esos propósitos, con ese fin, ¿sí? Pero dice allí, traeremos también la imagen del celestial. Interesante esto que me está hablando a mí como en términos futuristas. Traeremos como que, ¿sí? Y esto me habla a mí de una progresión, o sea, hay que ir contactándose, ¿verdad? Para ir trayendo lo que es trascendente, ¿sí? Y lo que es trascendente nos lo entrega lo espiritual, es lo espiritual. Entonces el hombre es- crece, sí, puede crecer materialmente, y de hecho, uno crece físicamente, materialmente, uno crece, ¿sí? Eso es natural. Uno, a medida que pasa el tiempo, obviamente uno va creciendo, madurando, y a medida que pasa el tiempo, obviamente uno también va obteniendo sus cosas materiales, que es normal, ¿sí? Pero así también eh, la parte espiritual tiene que ir en progresión, o sea, hay que ir creciendo en la parte espiritual, hay que ir tomando estatura en la parte espiritual y hay que contactar con aquello que es trascendente y obviamente entendemos que es el creador, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos una pregunta, ¿en qué consiste trascender? ¿O qué es trascender? ¿Sí? Entonces, debemos entender que trascender nos está hablando de, caramba, de no quedarnos aquí como terrenales, ¿no? Sí, o sea, aquí como seres terrenales, materiales o materialistas, ¿sí? No, sino que tenemos que ser seres que trasciendan lo material. Y ustedes saben que todo lo que trasciende lo material es espiritual, ¿sí? Entonces, trascender es poder uno proyectarse hacia el futuro, proyectarse hacia la vida futura, ¿sí? No únicamente quedarse en este olanjas, este tiempo presente, sino hacer que uno pueda trascender al olanja va, ¿sí? O sea, pueda uno eh, trascender a la eternidad, ¿sí? A lo que es eterno, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que empezar, ¿verdad? Uno a hacer cosas trascendentales, o sea, cosas que le ayuden a uno en todos los campos, ¿verdad? A trascender, y no solamente a uno, sino a los que tiene uno a su lado, a su alrededor, ¿sí? Como irles ahí enseñando a ellos que la vida no es aquí nacer, crecer, reproducirse y morir y ya, no, sino que la muerte es la puerta para lo eterno. Y entonces de lo eterno, de lo que hagamos aquí depende lo que va a pasar en la eternidad, ¿sí? De lo que hagamos aquí depende cómo vamos a pasar la eternidad. Entonces, aquí hay otra explicación del Rashta, ¿sí? Para que nos da acerca de esto. Sí, y me gusta mucho porque es muy claro también. Ahí mismo en el texto de Primera de Corintios, capítulo 15 verso 35 al 44, dice así, porque ¿qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que trasciende? Cuando el hombre muere, ¿verdad? Se espera algo. Y esa es nuestra esperanza, que el hombre resucite. Si el hombre resucita, entonces trasciende, ¿sí? Trasciende. Ahora, resucita quiere decir que vuelve otra vez a la vida, pero no la vida esta que tenemos nosotros, sino que trasciende ya a la vida eterna, o sea, que ya va a tener eternidad, ¿sí? Si en esta vida nosotros necesitamos, ¿verdad?, de comer, de alimentarnos, necesitamos respirar, ¿verdad?, movernos, etcétera, en esa otra vida ya no vamos a respirar. En la vida eterna, ¿verdad? Ya cuando resucitemos no vamos a necesitar que respirar, ni siquiera comer siquiera, que el corazón palpite, no, nada de eso, ¿sí? Ustedes saben que cuando cogen a una persona por ir desmayando, hay que mirar si tiene los signos vitales, que si su corazón está palpitando, si todavía respira, si todavía tiene pulso, etcétera. Eso ya no lo necesitaremos en esa vida allá, ¿sí? En esa vida eterna, ¿sí? No necesitaremos eso. Entonces, aquí se pregunta el Rastá, ¿cómo se trasciende? ¿Cómo se levanta a la persona de los muertos? ¿Sí? ¿Cómo resucita a la persona de los muertos? ¿Sí? Entonces, él viene y explica lo siguiente, dice allí, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Sí? Entonces dice aquí hablando de pronto
poquito fuerte, dice necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Oh, interesante. Pues obviamente hay que morir para poder resucitar. Algunos resucitarán, como dice ahí, nuestro Santo Maestro lo dijo, algunos resucitarán para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. ¿Sí? Entonces, eso lo dijo el Rashta. Perdón, lo dijo nuestro Santo Maestro. Y obviamente, pues hay que morir. ¿Sí? Y en esto se habla mucho acerca de hacer morir aquí, en este Olam Jase, en este tiempo presente, lo que no nos va a servir, lo que no nos hace trascender. Es importante enterrarlo, ¿sí? Porque no sirve. Entonces, ya para allá vamos, ¿verdad? O para allá apuntamos en cierta manera. Entonces, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Entonces dice, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Entonces aquí trae ejemplos muy prácticos. Dice, usted siembra, ¿verdad? El trigo, usted siembra, ¿verdad? Una semilla de, por ejemplo, de tomate o una semilla, por ejemplo, limón, pues no va a crecer, o sea, va a salir un cuerpo diferente, va a salir o bien una mata o bien un árbol. Y entonces esa mata, ese árbol va a tener, ¿verdad? Un tallo, va a tener allí unas ramas, va a tener unas hojas, después va a tener una flor, después va a tener un fruto, ¿sí? Pero mire, tocó que sembrar, enterrar una semilla, ¿sí? Y no salió la semilla, no, ya salió algo transformado, cambiado, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Algo que tenía raíces, algo que tenía tallos, algo que tenía ramas, hojas, después vinieron flores y después vinieron frutos. Entonces, aquí está trayendo eso como ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy práctico, muy entendible. Entonces, él dice aquí, pero el Eterno le da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, tenemos nosotros que hay muchas semillas y esa semilla va según su especie. Si yo no puedo sembrar aquí papayas, ¿verdad? Y recibir mangos. No, si yo siembro mangos, entonces es el palo de mango el que va a crecer allí y el que me va a dar mangos. Entonces, por eso el Eterno, ¿verdad? Semilla con su especie, de acuerdo a su especie. De ahí el no cruzar semillas, de ahí el no hacer injertos y cosas de esas que obviamente eso, pues obviamente va dañando la especie y el hombre se ha entregado a eso, ¿no? Es una de las cosas que el hombre debió haber cuidado de la creación, ¿sí? De que cada semilla diera su género, ¿sí? Y no que empezara a manipular genéticamente las semillas y a crear otros frutos y a crear otras cosas que ya hoy día vemos que hay frutos que no tienen ni siquiera semillas. Fuerte un limón, y hay limones que no tienen semilla. Sí, entonces por eso, porque han hecho esa manipulación genética. Y dice aquí, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de las aves, otra es la de los peces. ¿Sí? Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y hablando acerca del eclipse, vean, pues aquí no se puso oscuro ni nada, ya son las 11 y qué, 11:34 y se espera que a las 11 en Colombia, pues se viera algo de pronto, ha sido muy parcial aquí y en otras partes sí se ve total. Entonces, aquí está hablando acerca de que hay diferentes especies, diferentes clases, por ejemplo, de carnes. Una es la carne animal, otra la carne de los peces, otra la carne del ser humano, etcétera, ¿sí? Y está hablando acerca de todas esas especies que el Eterno ha creado, así como ha creado infinidad de semillas, ¿verdad? Entonces, cada semilla tiene, ¿verdad? Su especie, su género, y entonces tiene que producir según su especie y su género. Entonces, asimismo, dice allí, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Y también hay seres humanos aquí, nosotros, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿verdad? Eh, hay diferente clase de seres, hay seres debajo de la tierra y debajo del agua también, ¿verdad? Eh, la gloria del sol es diferente a la gloria de la luna. El sol brilla con luz propia, la luna no, simplemente refleja la luz del sol, ¿sí? Entonces va trayendo todos estos ejemplos para llegar, digamos, al punto que nos interesa.
a la resurrección. ¿Sí? Entonces, no vamos a resucitar con este cuerpo tiene que ser enterrado, este cuerpo tiene que morir, por eso dice la escritura que está decretado que la persona, el ser humano, muera una sola vez. Y después de esto, entonces ya viene o bien el juicio o bien el podium para ser uno premiado. ¿Sí? Entonces, eh, dice aquí, así es también la resurrección de los muertos, dice el paso 42. Eh, Se siembra un cuerpo corruptible, se siembra un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Entonces, entendemos que este cuerpo tiene que llegar otra vez a la tierra, porque así está decretado, el cuerpo vuelve al polvo o a la tierra, y el espíritu vuelve al eterno quien lo dio. Entonces, tiene que ser enterrado, tiene que volver otra vez a la tierra. Por eso nosotros no hacemos cremación. Nosotros no podemos hacer cremación. Sí, si ustedes ven en las escrituras, los que cremaban los seres humanos eran los idólatras, a sus ídolos, ¿sí? Y el cremar, en cierta manera, también es una negación. No digo que todo el que hace cremar a un cadáver es porque crea que no hay resurrección, pero eh, había o ha habido siempre una facción, ¿verdad? Que cree que ya, o sea, esta es la vida y punto, y el que murió, listo, se murió ya. Y entonces, pues, quemarlo, ¿sí? Entonces, cremar es negar la resurrección, ¿sí? También, o sea, en los mejores términos. Entonces, no, el cuerpo hay que enterrarlo para que vuelva a la tierra y el espíritu y el alma vuelva al eterno quien lo entregó. Entonces, eh, vamos a levantarnos, obviamente, si el eterno nos da, ¿verdad?, a nosotros el decreto de morir, pues obviamente seremos enterrados, pero vamos a resucitar, ¿sí? Todos vamos a resucitar. Entonces, aquí se habla de que se siembra un cuerpo corrupto, porque esto se va a corroer, ¿verdad? Esto se va otra vez a deshacer. Es más, el paso de los años ya se dan cuenta ustedes que uno, obviamente, ya no tiene la vitalidad que tenía antes, ¿sí? Las cosas empiezan ya a degenerarse, ¿verdad? Se empieza a perder ciertas capacidades, empieza a salir el último pelo, ¿sí? O sea, el- las canas, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, no es sinónimo de vejez, pero último pelo sí es. Entonces, signos ya de vejez, ¿no? Y obviamente es el deterioro normal, ¿verdad? Que el ser humano eh, tiene, ¿no? Porque ya está llegando su tiempo de caducidad, por decir así. Entonces, por eso se corroe ese cuerpo, pero entonces se resucita ya en algo incorruptible, ¿sí? Incorruptible. O sea, ya cuando se resucita ya eso no se va a corroer, no va a tener esa degeneración, ¿verdad? Que en este tiempo experimentamos. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y aquí quiero hacer yo como una paráfrasis. Entonces, aquí la idea, aquí es sembrar todo, sembrar o enterrar todo lo que puede traer deshonra, ¿sí? Al ser humano, al eterno, deshonra, ¿verdad? A nuestra propia existencia, deshonra, ¿verdad? A nuestro propio planeta, ¿sí? Entonces, aquí la idea es sembrar, o sea, enterrar eso, enterrar, sí, esas cosas, darlas por muertas, no que no seguir el daño, ¿verdad? Para que las cosas puedan levantarse en gloria, ¿sí? Sembrar nuestras debilidades, o sea, enterrar nuestras debilidades, nuestros defectos, todas aquellas cosas, nuestras malas cualidades, ¿sí? Para que se levanten, ¿verdad? En poder y glorificadas, ¿sí? Hice ahí como una especie de paráfrasis y quise llegar, digamos, a un lenguaje un poquito más profundo, un entendimiento más profundo, porque recuerden ustedes que más tarde, en otras cartas, el mismo Rashtau, Rabino Saúl de Tarso, habla de que debemos estar muertos al pecado, muertos a la maldad, muertos a la iniquidad. O sea, ya nosotros no debemos hacer nada de eso, en absoluto. ¿Sí? Debemos
enterrar nuestros cuerpos, o sea, simbólicamente que nuestros cuerpos estén muertos para todas esas acciones, ¿sí? O sea, no hagamos esas acciones ya, ¿sí? Muramos a esas acciones, enterremos esas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estoy hablando aquí, cuando se dice se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se resucita en poder, estoy como que trayendo todo eso, sobre todo ese consejo de nuestros emisarios, ¿verdad? De que caramba, ya en esta vida, ¿sí? Dejemos a un lado, sembremos, enterremos, ¿verdad? Todo aquello que ha sido de nuestra debilidad, que ha sido nuestras deshonras, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, para que podamos levantarnos en gloria, ¿sí? Vivir de aquí en adelante haciendo las cosas como el Eterno quiere. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces dice, sí hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. O sea que ah, cada uno de nosotros tenemos una proyección y se dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos como un paralelo o una imagen celestial también, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer crecer, la imagen celestial en nosotros, lo que es trascendente en nosotros, ¿sí? Y es obvio que ese sea el motivo de nuestra existencia actual. El motivo de nuestra existencia actual es elevarnos, elevar lo espiritual, ¿sí? Elevar lo espiritual y hacer que todo lo material y físico también se eleve juntamente con él. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente cuando nos ajustamos más a la voluntad del Creador, cuando nosotros estamos allí obedeciendo sus mandamientos, sus mitzvot, cuando estamos allí haciendo Torah, entonces estamos elevando esa parte espiritual del ser humano. Y estamos elevando obviamente todo lo material y todo lo físico, ¿verdad? Que nos rodea. Estamos elevando inclusive este hábitat lo estaríamos también elevando. Pero obviamente ustedes se dan cuenta que estamos, obviamente que estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo todo lo contrario, o sea que estamos es más bien eh, dañando nuestro hábitat, ¿sí? Estamos abusando de nuestro hábitat. Y ahora ya con tanta carrera armamentista, estamos aquí cerca de una hecatombe, ¿sí? Porque no es sino que alguno de estos locos oprima el botón, ¿verdad? Y empiecen a salir las bombas nucleares y entonces esto se va a volver el caos. Total, el caos. Aquí vamos a dañar nuestro hábitat. De hecho, ya saben ustedes que se han venido dañando, ¿sí? El medio ambiente, la deforestación, la contaminación, todo esto ha venido dañando nuestro hábitat. El hombre no ha elevado esto espiritualmente, ¿sí? Y se ha encargado más bien de destruir y dañar. Entonces, vamos a unos consejos prácticos, los consejos prácticos, ¿sí? Y allí, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 12. Esta carta también del Rashta nos habla de las cosas prácticas que tenemos que hacer, ¿sí? Todos aquellos que nos hemos acercado, ¿verdad?, al Dios de Israel por los méritos del Mesías. A todos aquellos que hemos creído que el Mesías ya vino, que ha sido el redentor que el Eterno envió a Jerusalén para traer buenas nuevas. Entonces hay cosas muy prácticas que tenemos que hacer y vamos a verlas allí. En esa carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1 al 12, dice así, si habéis pues resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo así? Que si hemos resucitado, pues estamos todavía aquí, vea, cuerpo, alma, en esta tierra, no hemos resucitado, no. Entonces, ya nosotros entendemos que aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, por haber hecho una teshuvah shelema, o sea, un arrepentimiento completo, ¿sí? De habernos vuelto al Creador. Esa circuncisión del corazón que únicamente el Eterno la puede dar cuando ve que el corazón ha sido un corazón arrepentido. Entonces, hemos resucitado ya a esa vida, o sea, hemos despertado a esa vida espiritual, hemos despertado ya a esa dimensión espiritual, aquello que nos catapulta a lo trascendente, ¿verdad? Aquello que nos catapulta, ¿verdad? A la eternidad. Entonces, si ya si hemos sentido y hemos experimentado eso, si en carne propia inclusive, en nuestra nefes, en nuestra neshama, hemos experimentado eso, entonces aquí dice, busquen las cosas de arriba,
Busquemos las cosas de arriba, donde está quién, el Mesías sentado a la diestra del Eterno. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues es natural que cuando uno nace, ¿sí? Y uno está en su adolescencia, en su juventud, claro, uno quiere ver, experimentar, conocer, saber esto, lo otro, ¿sí? Y entonces uno como que está más aquí terrenal, está más uno carnal, y obviamente pareciera natural y en cierta manera natural, pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? O sea, si nosotros tenemos hijos que están ya alcanzando la adolescencia, ¿sí? Y están alcanzando esa transformación, ese cambio, tenemos que estar allí, ¿verdad? Ayudándoles a ellos en esa transición y tenemos que guiarles a ellos y que hagan ese descubrimiento, que hagan toda esa exploración, por decir así, pero a la manera que el Eterno quiere. Y no dejarlos a la deriva, ¿no? Que el mundo les enseñe, no, que mira a ver cómo aprende, ¿verdad? No, 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 no. Tenemos la responsabilidad como padres de irles guiando, de irles enseñando, ¿sí? Esto es aquello, no hagas esto, no hagas aquello, esto, lo otro, sí, por esto y esto y esto. Hablarles a ellos, ¿verdad? De que sus decisiones tienen consecuencias. Entonces, tenemos que hacer eso, ¿sí? Los que tenemos ya tiempo y los que sabemos y conocemos la Torah, tenemos esa responsabilidad de enseñarle a los muchachos. Y sobre todo en ese tiempo de transición donde todo empieza a despertar, ¿sí? Empieza a despertar los deseos sexuales, empieza a despertar las pasiones, las emociones, todo esto. Irlos encaminando a lo que quiere el Eterno. Claro, el Eterno quiere que, sí, tengas todo eso, claro, y el Eterno nos dio esa capacidad, sí, de ser personas sexuales, de ser personas emotivas, de ser personas emocionales, pero entonces encaminarlos a lo que es bueno, a lo que es santo y a lo que es agradable delante del Eterno, ¿sí? Y no dejarlos a la deriva, así, pero como yo experimenté así, pues que también él experimente. Como yo también hice lo mismo, pues que él también. No, no, no. Tenemos la responsabilidad de guiarles, de ayudarles, de enseñarles, de mostrarles, ¿sí? Entonces, por eso dice allí que pongamos la mira en las cosas de arriba, no de las de la tierra. Pues es obvio que uno empezando, pues tiene que poner las cosas aquí en la tierra porque es aquí donde estamos, en este planeta, en este hábitat, en esta madre tierra. Pero entonces tenemos que ver las cosas dentro de la óptica divina, lo que el Eterno quiere, ¿sí? Que enseñarle al hijo a cuidar las plantas, a regar las plantas. Yo recuerdo que de mi niñez, mi madre me decía, mijito, vea, por favor, pódeme aquí estas matas, mire, quítale la maleza a este jardín. Y yo hacía todo eso porque ya había que tener todas las cosas naturales, ¿verdad? Las plantas y todo eso bien arregladitas, bien bonitas. Entonces yo entendí que había que cuidar la naturaleza, ¿sí? Tuvimos animales, entonces había que darle el alimento al animal, cuidar al animal, bañarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, cositas que uno aprende de niño. Entonces, son cosas que uno debe hacer con sus hijos, con sus nietos, ¿sí? Irlos encaminando, sí, este es el planeta Tierra, este tiene estas emociones, estas pasiones, estos deseos, pero todo esto tiene que ser encaminado así, 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 porque así lo quiere el Creador. Así el Creador lo desea y así tiene que ser. Entonces, eh, allí nos dice, ponga la mira a las cosas de arriba. ¿Las cosas de arriba cuáles son? Las cosas trascendentes. O sea, miremos esa conexión con el Creador. Shabbat es una conexión con el Creador. Torah es conexión con el Creador, ¿sí? Tenemos que tener una relación con el Creador. Relación personal íntima, cada uno con el Creador. Y eso hay que enseñárselos a ellos para que vayan conectando también con lo de arriba. Sí, con lo de arriba. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Los muchachos se les da que la tablet, que el iPad, que el computador, y todo aquí terrenal, todo es terrenal, y cuánta información no les llega a ellos, ¿verdad? De todo lo terrenal y todo lo terrenal, animal y diabólico. Y entonces, claro, ellos se meten allí con eso, ¿y quién los va a sacar de allí? ¿Y cuándo está esa conexión, verdad, con lo espiritual? Por eso es que el Shabbat nos ayuda y nos conecta al Creador. Y no solamente a nosotros, sino a la familia entera. Qué bueno es meter a la familia, ¿verdad? En este proyecto semanal de fiesta, en este proyecto semanal de cita con el Creador. Sí, de saber que hay que apartar un día para conectarse con lo espiritual, para
cargar la pila espiritual, ¿verdad? Porque son 6 días a la semana que estamos lidiando con un mundo que está en caos, que está en problemado, que está en pecado, que está en maldad, con un mundo donde ya se clasifican las cosas buenas como malas y las malas como buenas, donde se quiere cambiar con toda esta ideología al ser humano. Entonces, necesitamos nosotros esa pila espiritual, cargarla. ¿Y dónde se carga? Shabbat. Shabbat es una forma de cuidarla, ¿sí? De cargarla. Ahora, dirán ustedes, no, pues que Shabbat de los judíos. No, Shabbat es de todos, tanto judíos como no judíos deben guardar Shabbat. Ya nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado, y entonces es importante esa conexión y esa unidad familiar. Ese día es unidad familiar, estar con la familia, muy importante. Entonces sigue diciendo aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en el Mesías, en el Eterno. Sí, entonces, claro, hemos muerto ¿a qué? ¿A qué? Ah, bueno, pues a todo lo que es vano y pasajero, a todo lo que es fútil, ¿verdad? Hemos muerto a todo eso, ¿sí? Hemos tenido que morir a todo eso, porque ya sabemos que eso es pasajero, que eso es temporal. Entonces tenemos nosotros que ya ir muriendo todo eso y enseñarles a nuestros hijos eso, a nuestros nietos. Hay cosas que son pasajeras, ¿sí? ¿Sí? Ahora que son cosas que son legítimas, sí, pero entonces experimentelas legítimamente, ¿sí? No lo haga como lo hacen los demás, gentiles, como las personas que no tienen al Eterno ni tienen Torah. No, hágalo de esta manera, de una forma correcta, como debe ser, ¿sí? Para glorificar al Eterno y para que te eleves espiritualmente, ¿sí? Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, dice el verso 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, esa es la redención final. Cuando Él aparezca, ¿verdad? Entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Entonces, seremos nosotros también manifestados en gloria como Él está en gloria. Él es el primero de la resurrección, el primero que ha trascendido a esto natural, ¿sí? El primero que se ha levantado de los muertos, ¿sí? Entonces, seremos semejantes a Él en esa resurrección, ¿sí? Porque ya tendremos vida eterna. Dice entonces, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, ya aquí ya se nos habla de cosas reales, de hechos reales, de cosas que la gente piensa que es normal y común, ¿sí? Aquí se nos habla de que nuestros miembros, ¿qué es nuestros miembros? Nuestro cuerpo, nuestras manos, ¿sí? Nuestra sexualidad, ¿sí? Todo nuestro cuerpo, este cuerpo físico, no lo podemos entregar a la fornicación, a las impurezas, ¿verdad? De pronto del vicio, de las comidas impuras, etcétera, a las pasiones desordenadas. Ustedes saben que, vea lo que sucede, ¿verdad? Esto es cosa seria. Pasiones desordenadas, hay gente que se entrega a las pasiones, se entrega, ¿verdad? Al trago, a la droga, todo esto, ¿sí? A los malos deseos, ¿sí? Y a la avaricia, o sea, uy, cuánto tenés, cuánto valés, y entonces primero está el dinero, y si usted tiene dinero, usted puede hacer y deshacer, y no, 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 todo esto es idolatría, ¿sí? Todo esto es idolatría, todo esto es pecado, ¿no? Y entonces, por eso nos advierte y dice, pues la ira del Eterno vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y ustedes saben por qué sucedió lo que sucedió en cierta manera. Hoy hace 8 días. Mientras que los sadiquines estaban celebrando Simchat Torah, la alegría de la Torah, terminamos el nuevo ciclo, ¿verdad? De las Parachot. Había otro grupo por allá, jóvenes, qué lástima, qué tristeza, que estaban allá, ¿verdad? Adorando un ídolo, fiestando, tomando, seguramente drogándose, seguramente teniendo sexo. Aquí, en lo eterno, en lo que es trascendental, y allá, en lo terrenal, en lo mundano, en lo físico, en lo pasajero. ¿Y qué pasó? Dice, pues la ira del Eterno vendrá sobre los hijos de desobediencia. Ahí está claro, o sea, más claro para dónde. El juicio empieza por casa, y la casa del Eterno es Israel, es Jerusalén.
Es tierra santa. Y por eso, si la tierra está profanada, ¿qué más podemos esperar? Escuché por allí, no me consta, pero escuché de que algunos sadiquines, hombres rectos, fueron hasta Tel Aviv, ¿sí? Creo que antes de Yom Kippur, algo así, a hablarle a la gente, ¿verdad? Para que estuvieran en Yom Kippur, hicieran el ayuno de Yom Kippur, hicieran Teshuvah, pudieran cambiar sus vidas. Y ustedes saben qué es Tel Aviv. Tel Aviv, podríamos decir que es el occidente, ¿verdad? De Israel. O sea, es las costumbres de Occidente. O sea, es la democracia a todo dar, ¿sí? Entonces, allá todo el mundo tiene libertad, todo el mundo, como hay democracia, entonces hay que respetar el pensamiento, hay que respetar ciertas cosas y todo eso. Y ustedes saben que allá hay una comunidad grande de LGTBI, más no sé qué. Dicen que a estos sadiquín creo que los echaron prácticamente. No quisieron absolutamente escucharlos. No sé si algunos se atrevería de pronto a apedrearlos, pero no quisieron escucharlos. Antes de Yom Kippur, creo que es el día del perdón, como caramba, diciéndoles a ellos, caramba, ya dejen esa clase de vida, eso es pasajero, eso no está de acuerdo a las leyes divinas, ¿sí? Y estamos en tierra santa, y aquí tenemos que ser el ejemplo para todas las naciones, y vean, ok, no escucharon, vino lo de hoy hace 8 días, la fiesta, ¿verdad? Todo ese festín allá, el trago, la droga, ¿verdad? La música, la fiesta, los ídolos, etcétera. Y vea, llegó ¿qué? La ira del Eterno. ¿Por qué el Eterno permitió esto? Creo que son conclusiones muy claras, ¿sí? Pero obviamente el Eterno ha venido hablando tiempo atrás, tiempo atrás, tiempo atrás. Yo veo noticias de Israel hace mucho tiempo atrás. Estoy ahí con unos canales que me dan noticias a diario. Y semanalmente siempre ha habido atentados allá. De gente, inclusive hasta sadiquines, que han sido muertos por estos locos, ¿sí? Por estos dementes. Entonces, ¿por qué el Eterno permite esto? ¿Por qué está permitiendo esto? En Tierra Santa. ¿Por qué? Porque está siendo profanada, la tierra ha sido profanada. Y ustedes leen Apocalipsis, ahí se dará cuenta que allí se habla acerca de Tierra Santa en sentido figurado como Sodoma y Gomorra. O sea, que va a llegar al punto de Sodoma y Gomorra. Y por eso el Eterno tiene que permitir y permitir que las naciones se vuelvan en contra de Israel. Entonces, estas son advertencias, son cosas que debemos estar muy pendientes, tomar muy, muy a pecho y caramba, actuar, actuar. Claro, creemos en la misericordia divina, creemos que el Eterno será misericordioso porque Él ya sabía cuando creó al hombre que todo esto iba a pasar, entonces, pero Él es misericordioso y quiere que en el libre albedrío del hombre se vuelva otra vez a Él, al Creador, a su Creador, ¿sí? Y esperamos que esa misericordia nunca falte y de hecho no va a faltar. Entonces, tengamos nosotros en mente la responsabilidad que tenemos de encaminar a nuestras generaciones presentes y futuras en esa elevación espiritual para que puedan trascender. ¿Y cómo se hace? Poniendo las cosas, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Y dice, aquí el verso 7 dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, obviamente, está hablándole a una comunidad gentil, y está diciendo, ustedes vivían antes así, en estas cosas, estas pasiones, fornicación, impureza, pasión, malos deseos, avaricia, idolatría, etcétera, tal. Sí, ustedes vivían esa en el pasado, está diciendo aquí, vosotros anduvisteis, anduvisteis en el pasado, ¿sí? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, ahora desechad también vosotros todas estas cosas. O sea, como diciendo, sigan mejorando, sigan mejorando. ¿Qué? Echen de ustedes de su vida, aparten de su vida, ¿qué? La ira, el enojo, la maledicencia, ¿sí? La malicia, el lenguaje soez de vuestra boca, la grosería, la vulgaridad. Vea lo que nos está diciendo aquí. O sea, sigan mejorando, sigan mejorando. Es una forma de poner la vista en las cosas de arriba, en lo que es trascendente. Ya empezar a dejar toda esta vida, todas estas cosas que, ¿de qué han servido? ¿Le han servido a uno para algo? Para nada.
Entonces hay que quitarse de todo esto. A mí me asombra cuando el Eterno le habla a Abraham, ¿verdad? Ya cuando él tiene como 90 años, y le dice, camina en mi presencia y sé perfecto. Les ha caminado bastante tiempo y sin embargo, a los 90 años le sigue diciendo, camina en mi presencia y sé perfecto. Pero no he caminado contigo y no he tratado. Sí, claro, pero siga, siga. De eso se trata. De eso se trata. Ya hemos empezado un nuevo año, Rosh Hashanah, ¿verdad? Ya mañana empezamos ya nuevo mes. Estamos en rojo es otra vez. Ya se terminó prácticamente el primer mes de este año civil. Y acuérdense que les hablé de proyectarse hacia un año. ¿Cómo quieren verse de aquí a un año? ¿Qué metas tienen para aquí a un año? No es vivir por vivir, hay que poner metas. ¿Sí? Y entre esas metas, elevarse uno espiritualmente. Dejar aquellas cosas que ya no sirven, ya no van con uno, ya no tienen por qué ir con uno. Y empezar a mirar las cosas de arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, no mintáis los unos a los otros. Otra cosita más. Puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Sí? Entonces, aquí se nos habla de que ya desechemos ese viejo hombre, esa vieja persona, quitémosla de nosotros. No podemos decir, no es que como mi papá hizo, yo también, como mi papá o mi mamá también lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No, no. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros, la mejor versión de nosotros. Dice, hay malos hábitos, hay cosas que se han heredado y que tenemos que quitárnosla de encima. ¿Qué dicen nuestros sabios? Para tú crear un buen hábito, por lo menos tienes que hacer lo que tienes que hacer 40 días. 40 días sin interrupción. Cuando tú haces algo 40 días, ya se convierte en un hábito para ti. Entonces, hay que cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Y esos buenos hábitos hay que realizarlos 40 días consecutivos para que se conviertan ya en parte de uno. ¿Sí? Entonces, hay malos hábitos, hay hábitos heredados que hemos recibido de nuestros pasados, de antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, etcétera. Y tenemos que ya no más, hasta ahí no más. Y no justificar nuestras acciones porque los otros también lo hicieron. Mi papá lo hizo, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Yo por qué no lo voy a hacer? Y justificar mis acciones actuales por lo que ellos hicieron, no. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que ya cambiar esos malos hábitos. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Sí ve? Uno tiene que renovarse, cambiar, ¿verdad? A través de ese conocimiento que estamos recibiendo de la Torá, de la verdad. La verdad es la que nos hace libres, la verdad es la Torá. Entonces, porque la Torá nos da a nosotros, vea, atención aquí, yo le decía, le compartía a un familiar, la Torá le indica a uno qué es bueno, qué es malo, qué es luz, qué es tiniebla, qué es pecado, qué no es pecado, qué es profano y qué no es profano, qué es santo y qué es impuro, ¿verdad? Qué es limpio y qué es impuro. O sea, nos muestra eso y la necesitamos. Ahí es donde nosotros agudizamos nuestros sentidos, ojos, tacto, gusto, oído, olfato, para discernir lo que es agradable delante del Eterno y lo que no es agradable delante del Eterno. ¿Sí? Entonces, allí está muy bien, está muy claro, dice que nosotros debemos que renovarnos en ese conocimiento, renovarnos. Y dice, conforme a la imagen del que lo creó. ¡Wow! Deja la meta aquí. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? El Creador. Entonces tenemos que ser conforme a su imagen. Acuérdense que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nos dice la Parashá Bereshit. Entonces tenemos que renovarnos conforme a la imagen de Él, con sus midot, con sus cualidades, ¿sí? Con sus capacidades también, ¿sí? Para hacer cosas buenas, cosas positivas. Entonces, vea lo que nos está diciendo aquí. No en vano, nuestro santo maestro dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ah? El Rashta decía, ser imitadores de mí como yo imito a quién, al Mesías.
Imagínense ustedes. Entonces, esa es la meta que tenemos. No que lo hayamos alcanzado ya, pero hay que proseguir en la meta, hay que seguir adelante, hay que seguir buscando esa perfección, ¿sí? En nosotros. Dice aquí el verso 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo en todos. O sea, aquí a través del Mesías, ¿sí? Esto le decía yo también al familiar, porque decía, no, ves que la gracia es mayor que la ley. Yo le decía, no, mentira, no. No, la ley es necesaria y la gracia es necesaria y gracia siempre ha habido. Y la ley la necesitamos para saber lo que es bueno, lo que es malo. Pero gracia siempre ha habido. ¿Por qué en este momento es de pronto la gracia un poco superior? Porque la gracia o la salvación era para los judíos inicialmente, porque así dijo nuestro santo maestro, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora esa salvación y esa redención fue extensiva a las naciones. Entonces, por eso podemos decir que es una gracia mayor nomás. Simplemente es una gracia mayor, pero que tiene que ir acompañada de qué? De obras. Obras, porque emuná sin obras es muerta. Entonces, todo tiene que ir ahí y nosotros debemos actuar, hacer conforme a la medida que vamos comprendiendo esa verdad. En otras palabras, vivir a la altura de la verdad que ya se nos ha sido revelada y enseñada. Así debe ser. Entonces, no, mm, en el Mesías, todos aquellos que creen en el Mesías y que se acercan al Dios de Israel por medio del Mesías, entonces, ¿qué sucede? Obviamente son parte de nosotros, son nuestros hermanos, ¿verdad? También forman parte del pueblo y también llegarán a la redención final, a la redención final, ¿verdad? A levantarse entre los muertos y a tener vida eterna. Entonces, como escogidos del Eterno, santos y amados, debemos revestirnos de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, de amor, etcétera, etcétera, de todas esas preciosas midot que ya el Eterno nos ha dado y que se subliminan o se agrandan, ¿verdad? Por la presencia divina que Él nos ha dado a nosotros, por la Ruach HaKodesh que nos ha sido entregada y que ella misma trae, ¿verdad? En potencia esas midot, esas cualidades, ese fruto, ¿verdad? Del Creador, ¿sí? Entonces, hay que revestirnos de eso y tenemos que parecernos más al Creador, ¿sí? Más al Creador. Vea que ustedes pueden distinguir y ver una persona que se parece más al Creador, que se parece más al Mesías, ¿sí? A aquellos que, caramba, del Creador y del Mesías no tienen nada. Y ustedes lo han podido comprobar, ¿sí? Hoy hace 8 días se masacraron vidas, se masacraron niños, jóvenes, adultos, y entendemos nosotros que allí no hay ninguna imagen ni semejanza del Creador. Y que ese Dios de ellos, ¿verdad? No es el Dios de Israel. El Dios de Israel es amoroso, compasivo, bondadoso, es paciente, misericordioso, ¿sí? Y esa gente no tenía nada de ello. Que podamos hacer distinción, que podamos nosotros siempre encaminarnos, ¿verdad? Por aquellos que somos espirituales y que son y deben ser espirituales, por aquellos que tienen que mirar hacia arriba, las cosas de arriba que son trascendentes, por aquellos que deseamos alcanzar la estatura de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Yeshua HaMashiach. Que el Eterno lo envíe pronto y en nuestros días. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Para todos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom y Shalom, Uber, paz y bendiciones.